buenas tardes, qué gusto que inicien con nosotros una semana más aquí en la UNAM Responde. Seguimos en este espacio universitario para brindarles información acerca del alcance del trabajo que están realizando nuestros investigadores en muy distintas disciplinas, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Esta tarde en particular abordaremos el tema de la importancia de la movilidad académica y estudiantil que tiene nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y nos acercaremos, por ejemplo, a las realidades que se viven en España y en el Reino Unido. Además, es lunes, hoy está aquí Anel con su sección de Si leo no me encierro. Tenemos también el humor de No memes y tenemos otros reportajes. Y como todos los días, tenemos también la voz del doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, quien además de darnos consejos de utilidad para atender esta pandemia, nos explica acerca de la dinámica que está siguiendo este virus. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Nuestro público nos ha preguntado, ahora que el semáforo se encuentra en color naranja, ¿puedo salir con libertad? En realidad, el semáforo de riesgo se relaciona con la capacidad de los hospitales para atender a los pacientes de COVID-19. El color naranja significa que aproximadamente la mitad de los lugares en los hospitales están libres. Entonces, sí podemos salir, pero el número de infectados por cada día sigue en aumento. Esto es, el riesgo de contagio no ha disminuido. Y aunque podemos salir, tenemos que hacerlo siempre con las precauciones ya recomendadas. Lo más importante si usted va a salir es usar mascarilla. Asegúrese de que cubre nariz y boca completamente. No hay que tocarla ni moverla durante el tiempo que se use. Más importante, hay que mantenerse alejado de las demás personas. Más de 1,5 metros de distancia de ser posible. Y sobre todo, no tocarse la cara con las manos. Hay que lavarse las manos frecuentemente para evitar llevar el contagio a la cara. Si seguimos estas recomendaciones, podemos salir y hacer actividades al exterior. Pero siempre es mejor mantener una separación de las demás personas y esto disminuirá el riesgo de contagio en gran medida. Siga las recomendaciones, cuídese mucho. Para la UNAM es muy importante su proyección global. Esto le sirve porque, pues bueno, se da a conocer el incremento en su producción científica, cómo se han mejorado los planes y programas académicos y, por supuesto, también su riqueza cultural. Pero no solo sirve para esto, también es importante porque se establecen vínculos y convenios de colaboración con universidades internacionales. Es posible generar programas de movilidad académica y estudiantil que son fundamentales para el desarrollo de los estudiantes, tanto a nivel profesional y académico como personal. Y también porque se establecen convenios para enriquecer la educación superior, para mejorarla, no solo al interior de nuestra universidad, sino también a nivel regional con otras universidades de América Latina y por supuesto también con otras instituciones extranjeras. Bueno, pues la universidad cuenta con 5 sedes internacionales para cumplir con estos objetivos y 9 centros de estudios mexicanos que pues también sirven para el mismo fin. Hoy hablaremos de estos centros aquí en la UNAM Responde y para ello se encuentra con nosotros el doctor Andrés Ordóñez Gómez. Gracias, doctor, por aceptar esta entrevista para la UNAM Responde. Al contrario, Nadia, muchas gracias a ti y a los amigos, colegas de TV UNAM. Gracias, doctor. Pues yo comenzaría por preguntarle, ¿qué son estos centros de estudios mexicanos? ¿Cómo surgen? El proyecto de internacionalización de la UNAM no es de ninguna manera reciente. De hecho, está a punto de cumplir un siglo con el establecimiento de la Escuela de Verano por el entonces rector José Vasconcelos y lo que hoy es el Centro de Enseñanza para Extranjeros, el CEPE, a cargo del doctor Vital en estos momentos.
La escuela nace con la intención de hacer accesible a los extranjeros la UNAM y también a través de esa modalidad, pues comenzar a darle una proyección a nuestra universidad hacia el exterior en un afán de enriquecimiento. La primera sede fuera de México pues es San Antonio, y este proyecto fue retomado por el doctor Narro y continuado y reforzado con un entusiasmo característico de él por nuestro actual rector, el doctor Enrique Graue Vigers, ¿no? En el caso de Europa tenemos 4 centros: España, Francia, Reino Unido y Alemania. En África tenemos África del Sur. En Asia tenemos Pekín. Y en América Central está en nuestro centro en San José de Costa Rica. Desde luego en América del Norte se concentra un número nutrido de estos centros y escuelas. La diferencia entre un centro y una escuela es que la escuela tiene propiamente un ejercicio docente de lengua española y cultura mexicana, y los centros de estudios mexicanos somos fundamentalmente puntos de interacción, puntos de relaciones académicas y de política académica con las universidades y los centros de investigación y de cultura de los países en los que estamos ubicados. Básicamente, entonces, haciendo un símil, ¿no? Guardando las distancias del caso, los centros de estudios mexicanos somos unas especies de embajadas de la UNAM en los países sedes, los cuales son seleccionados por las autoridades universitarias en razón de la dimensión cualitativa de sus instituciones, de los países sedes, ¿no? Doctor, ¿cómo funciona el Centro de Estudios Mexicanos allá en España? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué servicios se ofrecen? Mira, cada uno de estos centros tiene un socio estratégico en el país en donde están ubicados. En nuestro caso, nuestro socio estratégico es el Instituto Cervantes, y tenemos básicamente 3 vías o 3 avenidas de acción, de desarrollo. La primera, y muy importante desde luego, es el buscar el desarrollo, ampliación de los intercambios estudiantiles y académicos con las instituciones españolas. Es decir, abrir espacios para la interacción de nuestros estudiantes y nuestros profesores e investigadores. Otro espacio importante es la proyección de toda la producción, la importante producción cultural que genera la UNAM a través de exposiciones y de proyectos conjuntos con instituciones de cultura y desde luego también académicas. Y la tercera vía es todo lo que corresponde a la proyección de la lengua española en el mundo. En ese sentido, estamos trabajando muy arduamente y de manera muy coordinada con el Instituto Cervantes, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Buenos Aires, en la constitución de un sistema internacional de evaluación de la lengua española, CIELE. Esto quiere decir que nuestra ambición es constituir de manera conjunta un examen de español, ¿no?, con validez universal y que tenga en igualdad de circunstancias, ¿no?, la diversidad de realización de nuestro idioma. De manera que el examinando podrá examinarse en el español, digamos, argentino, en el mexicano, en el peninsular, ¿no? Y su certificado será igualmente válido, y esto nos supondrá
poner en otro nivel también de universalidad a nuestro idioma, el cual goza en este momento de un momento de ascenso, ¿no? Otra labor importante dentro de este ámbito de fortalecimiento, de proyección de la lengua, pues es cerrar filas para la recuperación del papel de la lengua española como autoridad científica. Nos interesa mucho la vinculación de la lengua española y la ciencia, hacer ciencia en español, hacer informática en español. Esas serían las tres avenidas, de manera que nuestra actividad, pues básicamente se concreta, ya sea en estos proyectos muy específicos como los que he mencionado, y también en la organización de seminarios, de congresos, la negociación de títulos, dobles titulaciones en los 3 niveles académicos, en fin, abrir espacio a nuestros académicos para su proyección internacional. Doctor, ¿cómo les ha afectado esta pandemia y cuáles son los retos que tienen para ir solventando este problema? Pues la afectación que hemos sufrido es idéntica a la que ha sufrido la UNAM y junto con ella cualquier universidad en el mundo. Fue un momento difícil por la incertidumbre que vivimos, ¿no? El de repente recibir la instrucción de las autoridades de confinarnos, ¿no? Y eso implicó también un esfuerzo de reconfiguración de nuestros métodos de trabajo. Debo decir que el equipo, mis colaboradores, mis compañeros aquí en Madrid, es verdaderamente un dream team, ¿no? Es gente joven, entusiasta, súper responsable y que no se achica ante nada. De manera que de inmediato empezamos a generar ideas sobre cómo reconvertir nuestros procesos, cómo rescatar aquellos que pudieron o que podían trasladarse a las plataformas telemáticas para su ejecución, revisar pues todo lo que supondría la nueva circunstancia para el ejercicio presupuestal, y algo también muy importante a la que de inmediato nos abocamos fue a recopilar información certera que pudiéramos ofrecer a nuestra comunidad de profesores y estudiantes residentes en España por motivos de los intercambios. Desde luego hicimos una actualización inmediata de nuestra base de datos, de nuestro registro del personal universitario aquí en España. Estuvimos muy al pendiente de sus necesidades. Hubo ocasiones, por ejemplo, le cuento, ¿no? Un día me habla un compañero estudiante, pues que pues ya estaba entrando en un proceso pues, de ansiedad, de angustia, ¿no? Entonces, pues lógicamente era escucharlo, tratar de serenarlo y canalizarlo para que pudiera entonces él realizar su propósito de regresar a México. Y para ello fue muy importante y muy valioso nuestra excelente relación con los amigos del Consulado de México y de la Embajada de México en España. Ese fue un factor clave para este periodo, ¿no? Siempre la buena disposición de nuestros diplomáticos, siempre su atención prioritaria, su respeto, su cariño por la UNAM. Eso fue realmente muy, muy conmovedor, muy emocionante. Ok, doctor. Sí. ¿Cuál serían los retos? Es decir, de acuerdo a las condiciones que se están dando en España ahorita por esta pandemia, ¿cuáles son los retos particularmente que ustedes van a enfrentar o están enfrentando para continuar con las actividades? Pues como te decía, nuestro
Mira, yo quisiera cambiar el enfoque. Es verdad que es un reto, implica un reto adecuarse a las nuevas circunstancias, pero desde nuestra experiencia, la adopción de plataformas telemáticas constituye también una enorme oportunidad. Entonces nosotros, más que un reto, lo queremos ver como una oportunidad. Te pongo un ejemplo. Habíamos pensado, habíamos trabajado durante varios meses en la elaboración de un coloquio sobre la situación de la democracia mexicana en el contexto de la crisis de la democracia liberal en el mundo. Habíamos pensado hacerlo en Barcelona, hicimos una alianza fantástica con el Cercle de Economía, que es lo que los estadounidenses llaman think tank catalán muy importante. Habíamos también conjuntado esfuerzos con la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón y también con la Casa América Cataluña. Entonces teníamos todo preparado, vienen estas circunstancias y gracias a la buena voluntad de los participantes, José Waldenberg, Mari Carmen Alanís, en fin, los especialistas en la materia mexicanos y el apoyo de los amigos españoles, pues esto lo hicimos de manera telemática, y no te imaginas el punch que tuvo en términos de visibilidad a través de la red, y ya no te digo de visitas en el evento. Alrededor de 2,000 vistas, ¿no? Entonces, realmente sí es un reto, pero también es una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar. Y en ese sentido, pues estamos en la misma circunstancia que las universidades españolas. Entonces, por ejemplo, para el mes de noviembre, tenemos nuestro curso de pensamiento mexicano que se da en el posgrado de filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, y se va a hacer de manera telemática, y van a participar profesores de Madrid, fuera de Madrid, incluso de Portugal, de manera que para nosotros es un motivo de no de preocupación, sino de entusiasmo, pues, ¿no? Vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Muy bien. Doctor, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista para la UNAM Responde. Y pues bueno, hay que estar pendientes de las actividades que tiene este centro. Pueden entrar a las plataformas de la UNAM y conocer más a detalle sobre los programas y las actividades. Muchas gracias al doctor Ordóñez por esta entrevista para TV UNAM. Nadia, al contrario, me gustaría agregar una sola cuestión, si tú me lo permites, y es decirle a los colegas y académicos y a los compañeros estudiantes de la UNAM que tienen sus representantes en el mundo, que estamos deseosos de apoyarlos, de atenderlos, y que sepan cuando viajen que hay oficinas de la UNAM en el mundo y que están a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pues vamos a una pausa y continuamos con más en la UNAM Responde. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en la UNAM Responde, y como todos los lunes tenemos a Anel Pérez, que nos habla de algunas recomendaciones literarias en la siguiente cápsula de Si leo, no me encierro. Hola, yo soy Anel Pérez, bienvenidos a Si leo, no me encierro, un espacio para la literatura y el fomento a la lectura. Nuestro clásico ciclo Los fabuladores y en su entorno, que a esta edición se llamó Lecturas y Escrituras en Pandemia, ha sido una verdadera ventana abierta al mundo de los escritores. Desde Nueva York, Escocia, España y Japón, distintos autores, algunos de ellos mexicanos, han compartido con nosotros sus experiencias de lectura y de escritura en este periodo de confinamiento.
Para Selma Ancira, la temporada de COVID-19 ha sido una oportunidad para aprender italiano, entre otras cosas, y el periodo de creatividad en el que Yakshin Melchi, en Japón, aprovechó para leer los cantares mexicanos publicados por la UNAM. Y Luis Castelví nos contó por qué ha sido tan significativo leer a Eka de Queiroz y Benito Pérez Galdós. Roberto Bravo Beltrán nos compartió que próximamente va a publicar una novela infrarrealista donde uno de los personajes es Roberto Bolaño, ese escritor chileno que fue su amigo. La charla con Lorea Canales nos contó que ha escrito un diario de pandemia y nos atrapó en una pregunta fundamental: ¿para qué sirve el arte y la literatura? Y ella nos respondió: para sentirnos menos solos. Este aislamiento durante la pandemia ha sido en efecto tema recurrente entre todos estos escritores participantes en este ciclo, que va a cerrar este 18 de septiembre a las 18 horas con la escritora Lu Min. Ella desde China, donde el COVID-19 tuvo su origen para después extenderse por todo el mundo, nos va a platicar también sobre la literatura contemporánea china, esto con Pablo Mendoza, que desde la sede de la UNAM de China se va a conectar a través de Facebook Live con nosotros. Sigue abierta la convocatoria al concurso Leer la Nueva Realidad, que invita justamente a compartir una reflexión sobre las nuevas formas de leer y entender el mundo y sobre cómo la lectura ha influido en nuestra percepción de la vida cotidiana en este marco de la pandemia. Pueden participar todos los estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado de la UNAM. Se otorgan 3 premios por categoría. Consulte las bases. Y se acerca el 16 de septiembre, les recomendamos escuchar La Resistencia Popular, del proyecto de Voz Viva en México, se puede escuchar en SoundCloud, y son canciones de la Revolución y de la Independencia de México, corridos, sones, el jarabe, la balona y el huapango, que se consideraron una manifestación del ánimo independentista. Yo lo veo el próximo lunes en otra entrega de Si leo, no me encierro. Hasta la próxima. En la siguiente cápsula tenemos algunos consejos que seguramente son de mucha utilidad para seguir en esta pandemia que estamos viviendo. El suicidio es aquella conducta generalmente consciente que va encaminada hacia la autodestrucción. Puede ser resultado de haberlo pensado de forma prolongada, con premeditación, pero muchas veces ocurre como un cortocircuito en un agudo marco emocional. Pero ¿cómo identificar esta conducta y qué hacer para prevenirlo? Las razones del suicidio son multifactoriales. Algunas de ellas pueden ser provocadas por algún trastorno mental como la depresión aguda, trastorno bipolar, esquizofrenia o ansiedad. Sin embargo, está comprobado que no necesariamente existe un problema mental para que alguien decida acabar con su vida, pues factores económicos, biológicos, sociales, demográficos y ambientales pueden intervenir desfavorablemente. Una persona con tendencias suicidas suele seguir un cierto patrón de comportamiento y pensamientos. Si bien es cierto que existen diferencias individuales y distintos desencadenantes, podemos aprender a identificar una persona con características suicidas antes de que lleve a cabo cualquier intento peligroso. Entre las características están la impulsividad, uno de los principales factores que desencadena conductas autodestructivas, baja autoestima, dificultad para socializar, sentimientos de soledad o falta de estrategias de afrontamiento. Otro factor de alto riesgo suicida es el trastorno límite de la personalidad, que se caracteriza por un patrón de conductas impulsivas, dificultad para empatizar con otras personas y relaciones personales inestables. Es importante señalar que la mayoría de cuadros patológicos no son iguales en todas las personas y por ello es necesario estar alerta y mantener una buena comunicación en el entorno familiar y al mínimo indicio buscar el apoyo emocional mientras se pide ayuda profesional. La UNAM cuenta con servicios de atención a la salud mental para los integrantes de su comunidad, así como para la población en general. El Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina da servicio a los estudiantes. La Facultad de Psicología de esta casa de estudios también atiende a la población en diferentes puntos de la zona metropolitana y cuenta con el programa de atención psicológica a distancia. Recordemos que el silencio no ayuda. Dialogar sobre el tema puede reducir el riesgo y motivar al individuo a desechar el suicidio como alternativa. El equipo de No Memes recargó baterías este fin de semana y nos presenta mucho ingenio y creatividad en la siguiente cápsula. Hola, hola, muy
buenas, esperamos que estén disfrutando de su programa favorito y pues mientras lo hacen, les vamos a compartir algunos aspectos del vertiginoso saber tecnológico a través de la colaboración de No Memes, la UNAM Responde. Que lo disfruten. Y seguiremos conociendo más sobre el trabajo que realiza nuestra universidad más allá de las fronteras. Esto después de la pausa. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en la UNAM Responde y comenzamos este bloque con un tema sensible que nos han preparado los chicos de En Trending sobre el suicidio, un problema social que lamentablemente se ha incrementado durante los últimos años. El suicidio es un problema de salud pública que afecta principalmente a las juventudes y es en los niveles escolares desde secundaria hasta universitario donde hay mayor vulnerabilidad. Lograr un vínculo de comunicación y atención con las y los jóvenes es uno de los objetivos del programa CREAS, Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio. Esta iniciativa surgió en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en 2013, cuando se dio un intento suicida en un miembro de la comunidad estudiantil. Nosotros solamente atendemos estudiantes de nuestra propia facultad. Es una demanda muy grande, la cual ha ido creciendo porque somos una facultad que atiende carreras de salud, entonces los estudiantes que están atendiendo a otros pacientes son las carreras que tienen mayor índice de desgaste profesional porque tratan todo el tiempo con enfermedades de mal pronóstico, con problemas muy complejos en los pacientes. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del INEGI, en 2017 el suicidio ocupó el lugar 22 de las principales causas de muerte para la población total. Sin embargo, para las personas jóvenes de entre 15 y 29 años, el suicidio es la segunda causa de muerte. Antes de que ocurra el acto suicida, hay indicadores de actitud que identifican los especialistas y les permite una intervención temprana con las personas que son atendidas. También nos preocupan aquellos jóvenes que empiezan a presentar conductas de impulsividad, es decir, que empiezan a consumir sustancias, que empiezan a utilizar el carro en alta velocidad, que empiezan a tomar decisiones abruptas, que empiezan a no dormir, que empiezan a darnos alguna conducta que llame nuestra atención. En este momento, así como hay que estar muy atentos a las señales del COVID, también creo que es muy importante identificar pues las dos grandes grupos de síntomas de la depresión, que es empezar a perder el placer o el interés en las cosas que antes nos interesaban y tener el ánimo triste o deprimido. Una de las figuras con las que se trabaja desde el programa CREAS es con los guardianes, una propuesta que viene desde la Organización Mundial de la Salud, para lograr una comunicación constante entre los pacientes y profesionales. Las universidades también tienen esa responsabilidad de no solamente dar conocimiento, sino ser un espacio que propicie la salud física, porque no hay salud sin salud mental. Entonces, si un estudiante que pasa la mayor parte del día en la universidad y en lo que se transporta a ella, puede acceder a servicios gratuitos altamente especializados, es la mejor combinación. El programa Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio es parte de otros servicios que tiene la UNAM para la atención a la salud mental, como el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, la línea de atención psicológica Call Center y Espora Psicológica, entre otros. El Centro de Estudios Mexicanos en Reino Unido se creó en el 2015 con la finalidad de establecer vínculos académicos y culturales con otras instituciones británicas.
Para hablar de las peculiaridades de este centro, se encuentra con nosotros la doctora Ana Elena González Treviño, directora de este centro. Doctora, gracias por esta entrevista para la UNAM Responde. Encantada de estar con Gracias, ustedes. doctora. Y pues lo que le preguntaría es, ¿cuáles son las particularidades, las características de este centro que lo hacen diferente a los demás? Bueno, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Reino Unido son unas oficinas de gestión y vinculación ubicadas en King's College London, que forma parte de un consorcio de universidades que es la Universidad de Londres. Y bueno, está ubicado en el Reino Unido, donde es uno de los destinos académicos más importantes del mundo. Para nosotros los mexicanos, junto con Estados Unidos y España, es de los más importantes porque las universidades británicas se encuentran en los más altos niveles de excelencia académica del mundo y los especialistas que aquí se reúnen vienen de todas partes del mundo, incluyen a especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México que participan en distintos proyectos de las distintas áreas. Entonces es un país importantísimo en el aspecto académico y es de gran interés para nosotros que la comunidad de la UNAM pueda beneficiarse de los contactos y los intercambios que se van generando a través de Doctora, la sede. ¿cómo les ha impactado esta pandemia? Pues ha sido sin duda una cosa muy fuerte. De inmediato se suspendieron las actividades, ¿no? Siempre se han seguido las reglas del gobierno local, así como las normas, los lineamientos sugeridos por la respuesta de la UNAM, con nuestros estudiantes de movilidad en particular, ¿no? El primer semestre del año tuvimos 15 estudiantes de movilidad que estaban aquí en intercambio semestral en distintas universidades británicas y pues en un principio hubo mucho desconcierto, pues es una experiencia nueva para todos nosotros y muchos no sabían bien si quedarse o no quedarse y estando también escuchando las noticias, preocupados por sus familias. Entonces, de todos estos estudiantes, 10 de ellos decidieron regresar y la sede los apoyó para poder realizar este viaje de manera segura, también en colaboración con la Embajada de México en Reino Unido, que hizo vuelos de repatriación. Y se quedaron 5 estudiantes que ellas estaban tranquilas en sus distintas universidades, en condiciones de confinamiento, por supuesto, pero contentas y de acuerdo con sus familias de permanecer aquí. Con las 5 estudiantes desarrollamos mecanismos de reunión, nos estuvimos reuniendo a veces cada semana, a veces cada 15 días, y se desarrolló una dinámica muy bonita en que las estudiantes platicaban sus experiencias, ¿no? De cómo poco a poco iban saliendo, etcétera. Y sí, resultó muy importante para esta sede acompañarlas y asegurarnos siempre de su bienestar físico y mental, ¿no? También se les sugirió apoyo psicológico cuando lo requirieron, porque pues no es algo sencillo lo que estamos viviendo. Se ayudó a estudiantes entre los que regresaron a tramitar su viaje hasta ciudades en el interior de la República, es decir, fuera de la Ciudad de México. En fin, una serie de complicaciones que fue un gusto para nosotros poder dar seguimiento y apoyo y a la vez celebrar el espíritu de curiosidad de todos estos estudiantes y en particular de las chicas, que eran 5 chicas las que decidieron quedarse y tener su experiencia desde
desde aquí, a pesar de la pandemia. Sin duda alguna, esto representa un reto, este movimiento, ¿no? Esta fractura que hubo en términos de su trabajo académico, de su desempeño, implica también un replanteamiento de los programas. ¿Cómo han empezado a trabajar esto también con miras al regreso, ¿no? A ver qué es lo que va sucediendo en un futuro para que retomen las actividades y estos alumnos que se fueron, pues regresen. ¿Cómo ha sido esta planeación, maestra? Sí, bueno, en lo que se refiere a los estudiantes de movilidad, todas las universidades británicas permitieron la posibilidad de continuar en línea. Entonces, en la mayoría de los casos, si no es que en todos, de los que yo estoy enterada, no hubo problema para que se les diera su calificación, es decir, ellos pudieran concluir las asignaturas que después se les van a revalidar para su plan de estudios. En algún caso, la única diferencia fue que se le acreditó la asignatura a una chica, como tenemos nosotros también en la UNAM, ¿no? Que por las circunstancias, me parece que era una asignatura de laboratorio, entonces se le hizo algún tipo de equivalencia, pero no se le puso evaluación numérica, sino simplemente que acreditaba la asignatura, ¿no? Entonces, por parte de las universidades británicas, así es como se manejó. Todavía hay algunas cosas en trámite, hubo retrasos, hubo pues todas las cosas que hemos vivido, ¿no? Y de parte de la sede, de todos los proyectos que teníamos para la primera mitad del año, de congresos, bueno, no congresos, sino jornadas, encuentros, talleres, las aplicaciones de examen o actividades culturales, pues ahí sí fue muy fuerte tener que suspender todo, posponerlo. Todo lo que pudimos lo hemos estado pasando en línea, pero pues fue un rediseño de estrategia, ¿no? Para conservar el público que hemos cultivado durante los últimos años, que es algo bastante difícil y pues sí que lamentamos que se rompiera esa continuidad porque habíamos logrado desarrollar un buen ritmo de actividades con gran participación de la comunidad mexicana en Reino Unido, que ha ido creciendo en últimos años, y con participación de las distintas áreas de especialidad de parte de los británicos, ¿no? Entonces ese ha sido el reto, restablecer nuestra presencia en línea, con actividades en línea, y a la vez pues se ha prestado para hacer colaboraciones más extensivas entre puntos más distantes. UNAM Reino Unido tiene el honor de formar parte de un consorcio de universidades por la ciencia en donde participa el Colegio Nacional, universidades, además de la UNAM, como la Universidad de Arizona, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Bath. Entonces, esto también ha puesto en tela de juicio la distancia que se percibe entre los distintos puntos de investigación, las distintas universidades, y pues ha sido gozoso, una experiencia gozosa, poder estar en el mismo lugar virtual con universidades de muchos países del mundo, no solo las británicas y las mexicanas, ¿no? Entonces, eso ha sido algo muy Sin bonito. duda alguna también ha sido una oportunidad de acercarnos, ¿no? En términos de esta pandemia, pues también es una posibilidad para hacer otro tipo de encuentros. ¿Cómo ha sido en esta relación, el vínculo con estas instituciones, con la misma comunidad, doctora? La estrategia, lo que han platicado también con el rector, con autoridades universitarias, que por supuesto han de estar preocupadas por el seguimiento que se le tiene que dar a estos centros y las actividades que no se pierdan. ¿Cómo ha sido este diálogo? No, pues eso desde un principio se ha cuidado muchísimo. Sostenemos reuniones quincenales con la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, la CRAI,
así como con la DGESI, la Dirección General de Cooperación e Internacionalización, y el CEPE, el Centro de Enseñanza para Extranjeros. También mantenemos comunicación constante con la Secretaría de Desarrollo Institucional y siempre estamos pendientes, sobre todo de la seguridad de nuestros estudiantes y de nuestra planta académica, de nuestra comunidad en general. La verdad es que las herramientas electrónicas que nos ha proporcionado la UNAM son fantásticas y eso ha reducido las distancias, ¿no? Estamos también en un proyecto de colaboración entre las sedes de Europa, Asia y África, ¿no? Un proyecto en conjunto. Entonces eso también ha sido fruto de estos acercamientos, incluso más frecuentes que antes, justo por esta necesidad de mantener muy viva la comunicación, ¿no? Y de mantenernos también al tanto de pues, el estado de salud de todos los colegas, de todas sus comunidades. Entonces eso podría yo decir que está mejor que nunca, ¿no? En ese sentido. Y sí, siempre estamos comunicando, por otra parte, la actividad de la UNAM, la comisión COVID que se formó, y las medidas que se empezaron a sugerir incluso antes que en el caso del Reino Unido ya se estaba haciendo la recomendación del uso del cubrebocas, del distanciamiento, etcétera. Entonces, en ese sentido nos sentimos muy orgullosos. Y también de parte de UNAM Reino Unido, uno de los interlocutores más importantes con la Organización Mundial de la Salud fue el Imperial College, que en las etapas tempranas de la pandemia, por ahí de mediados de marzo, emitió un informe a solicitud de la Organización Mundial de la Salud, y UNAM Reino Unido de inmediato hizo una traducción que se la compartió a la Comisión COVID de la UNAM, y entonces hemos estado colaborando en todo lo que podemos con esa comisión, también manteniéndolos al tanto de los llamados que ha lanzado el Consejo Británico para proyectos de investigación directamente relacionados con la pandemia. Entonces, justo por estar en un lugar de excelencia académica, la comunicación en ese sentido, ¿no? Para fines prácticos, ha sido también constante. Con la Universidad de Oxford, que está desarrollando una de las vacunas más prominentes que más se han difundido, hemos también estado en contacto con el Instituto Jenner, que es donde se realiza esta investigación, y junto con la Clínica del Viajero también tuvimos comunicación para ver cuál es el rumbo que más convenía adoptar a la UNAM. Lo mismo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que han sido también clave para poder establecer la vinculación entre el país y esta esperanzadora vacuna que se está preparando. Sin duda alguna, esfuerzos conjuntos, esfuerzos pues de distintas disciplinas, de distintas instancias universitarias para fortalecer estos centros que pues sin duda alguna también enriquecen la imagen de la universidad en el extranjero, y también porque es importante la retroalimentación que se recibe de otros países, doctora. Pues muchísimas gracias por esta entrevista para la UNAM Responde, y pues estaremos al pendiente de lo que ocurra con las actividades. Pueden visitar la plataforma, la página, para estar al pendiente de las actividades y de cómo se da el curso de los trabajos académicos. Muchas gracias, doctora María Elena González Treviño, directora del Centro de Estudios Mexicanos en Reino Unido. Gracias, a sus órdenes. Muchas gracias. Pues bueno, continuamos con más información aquí en la UNAM Responde. Los comportamientos suicidas son provocados por alteraciones en las estructuras y funciones moleculares del cerebro. Estos impulsos neuronales recorren la corteza dorsal prefrontal, que está involucrada con las emociones, y la frontal inferior, que forma parte de la toma de decisiones y el control del comportamiento. Platicamos con el Dr. Benjamín Guerrero para ahondar en el tema. ¿De dónde provienen estos impulsos o estos pensamientos?
las personas que tienen un trastorno mental previo o las personas que tienen ciertas características en su forma de ser, como personas que son más impulsivas, que tienen una reducción en cómo afrontan los problemas, una reducción en estos mecanismos de afrontamiento, usan mecanismos de afrontamiento que los lleva a que el problema lo vean de forma más intensa. Y en general diríamos que la impulsividad y la agresividad son dos factores que predisponen a una persona fuertemente a tener un acto suicida. Se ha visto en estudios neurobiológicos que el neurotransmisor serotonina, una disfunción en el sistema serotoninérgico, puede predisponer más a una persona a tener una conducta suicida. ¿Cuál es el mecanismo que lleva a tomar esta acción? No se conoce un mecanismo específico. Tenemos estudios que nos marcan cierta evidencia de dónde pueden estar los problemas. Y uno de los problemas es, efectivamente, está en este neurotransmisor llamado serotonina, en el cual diversos estudios han encontrado disfunciones, ya sea por un mal funcionamiento en ciertos sistemas como en la corteza prefrontal o alteraciones en su metabolismo, en la recaptura de la serotonina, pero también se ve que hay un componente genético. Hay personas que si en tu familia ha habido antecedentes de suicidio, tienes más riesgo también de cometer intentos de suicidio, pero tiene que ver con una biología que predispone y está alrededor del sistema serotoninérgico, aunque en la actualidad también se estudian otros sistemas de neurotransmisión cerebral que pudieran estar implicados, como el glutamato. Entonces es como un sentido de desesperanza, ¿no? Lo que lleva a las personas pues a cometer el suicidio, digámoslo así. Sí, diríamos que en el momento de la crisis pueden ser crisis tan importantes como esto del confinamiento, pero también si pensamos en otras crisis como el temblor, pues a veces la gente en ese momento de crisis y de desesperación puede cometer intentos de suicidio y lograr suicidarse. Pero también, efectivamente, el otro factor es la desesperanza. Cuando sientes que ya no tienes una puerta abierta, cuando sientes que estás acorralado y que no hay alternativas. ¿Cómo podemos notar estos indicios de suicidio en alguien y cómo poder ayudarlos? Cuando una persona empieza a hablar más de temas que tienen que ver, están relacionados con la muerte o con el hecho de que ya el mundo es muy negativo, a veces lo ve de un mundo negro, negativo, sin expectativas a futuro, tenemos que pensar algo está pasando, ¿no? Algo le está pasando. Pero si además empieza a tener conductas de aislamiento, deja de disfrutar las cosas que antes disfrutaba, tiene cambios en sus patrones de sueño, de alimentación, de actividad, empieza a manifestar que en un momento se queda más tiempo en su cuarto, que ya no sale, ya no convive con los amigos, o que empieza a consumir, aumenta el consumo de alcohol o aumenta el consumo de drogas, o empieza a hablar de medios para dejar de vivir, pues tenemos que actuar. ¿Cuál es la manera de actuar? Tenemos que acercarle la atención a esta persona. Entonces, es mejor llevar a que tenga una evaluación y ver la magnitud de esta situación, a en un momento confiarnos y decir, no, yo creo que no está pasando nada, y de pronto vemos un evento trágico. Otros de los factores que hay que tomar en cuenta de forma muy importante son los trastornos mentales. Y cuando hablamos de trastornos mentales hay que olvidar la vieja idea que los trastornos mentales solo hacen referencia a la locura o a la psicosis. Los trastornos mentales incluyen a la depresión, a los problemas de ansiedad, a los problemas de consumo de alcohol, a los problemas de consumo de drogas, a la violencia. Son trastornos que hay que atender. Frecuentemente las personas que intentan suicidarse tienen asociado un trastorno mental, y el trastorno mental más común o más frecuente es la depresión.
Y con esto terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Recuerden que seguimos leyendo todos sus comentarios y todas sus dudas a través de nuestras redes sociales y también a través de los números de WhatsApp que están apareciendo en su pantalla. Recuerden que tenemos una cita mañana a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.